Bueno, pues estamos con Urbano Plaza, alcalde de Madrigal de la Vera. Además, durante la festividad de Entre Vecinos, que es la 6ª edición de este Festival de Cultura Popular que se celebra en Madrigal de la Vera. Pero lo primero es darte la enhorabuena, alcalde, porque has revalidado la alcaldía, los madrigaleños han vuelto a confiar en ti y en el proyecto del Partido Popular. ¿Cómo valoras esta nueva victoria, esta segunda legislatura que vas a...? Bueno, pues la verdad es que muy contento porque el trabajo que se ha hecho durante estos años la gente lo ha reconocido. Sabemos que ha sido muy difícil porque hemos estado 2 años de pandemia y eso supuso muchos recortes, muchas historias que la gente al principio no lo entendía, pero al final yo creo que la gente lo ha valorado y ha valorado el trabajo del día a día que siempre estamos realizando. Además, Urbano, por primera vez vas a entrar en la Diputación, vas a ser diputado provincial. Además, mañana, 1 de julio, es la toma de posesión. ¿Cómo valoras también esta nueva responsabilidad? Bueno, pues la verdad es que fue una sorpresa, que me llamaron, me dijeron que si me iban a nominar, me iban a poner para ser diputado, y bueno, fue una gran satisfacción después de tantos años, porque como he dicho antes, ya va a ser la segunda hora, pero estuve 3 anteriores de alcalde, y bueno, yo creo que al final la gente ha puesto un poquito de cordura, en el sentido de que muchas veces, como dicen, soy muy díscolo, pero bueno, yo creo que al final voy a aportar bastante en la Diputación. Porque desde Diputación se pueden conseguir bastantes cosas, no solo para Madrigal, sino también para la comarca de la Vera, que además hay otros 2 diputados más de la comarca, que es Pablo de Jarandilla y Luismi de Jaraíz. ¿Qué tipo de cosas se pueden conseguir desde Diputación? Bueno, la verdad es que no tengo mucha experiencia en ese sentido, pero bueno, no soy solo de la parte de Navalmoral, Campo Arañuelo y una parte de la Vera. En este caso, pues solo tenemos el Partido Popular, solo tiene un representante, que en este caso pues soy yo. La verdad es que, bueno, puedo poner un granito de arena a Diputación y ver cosas que realmente muchas veces, pues gente que lleva mucho tiempo a lo mejor no lo ve, y los que entramos nuevos, podemos dar un poquito de apoyo o algunas cosas que necesitamos, sobre todo en los pueblos pequeños, que muchas veces se sienten un poquito olvidados. Ya. Cuéntanos cuáles son los proyectos prioritarios para poner en marcha en esta nueva legislatura. Bueno, pues la verdad tenemos varios proyectos, sobre todo hemos terminado ahora mismo, que era sobre todo la plaza, el tema peatonal. Vamos a intentar hacer ahora, se estaba haciendo a medias, que tenemos todavía también una nave que va a ser multiuso, y nos queda un auditorio, porque en Madrigal sí que necesita un auditorio con toda la cantidad de artistas que tenemos, pues como tenemos Manantial, Berezo, como has dicho antes, que hemos estado hablando con Manuela, ahora se ha hecho de Los Cabreros, han hecho un disco con personas tanto de Madrigal como del Raso, como de Candeleda. Entonces esa es una prioridad que tenemos. Luego tenemos unas cositas que sobre todo se nos quedó el año pasado ahí, es en la otra legislatura, que era el campo de césped artificial para los jóvenes, para el fútbol, que somos uno de los pocos que encima han sido campeón de liga, y todavía tenemos el campo de tierra. ¿Le preguntas tú sobre Entre Vecinos? Sí, después de que durante 2 años no se celebró Entre Vecinos, el año pasado sí se hizo, este año ¿habéis cambiado cosas de la programación o seguís la misma tónica? Bueno, el año pasado se hizo, después de 2 años de pandemia, se hizo Entre Vecinos, y la verdad es que este año hemos potenciado mucho más, porque nada más que todo lo que se presentó y se hizo el año pasado, al final Diputación nos ha dado una cantidad de dinero más por todas las actividades que se realizaron el año pasado, y este año, pues de momento hoy, ya se ha hecho un mural que la verdad ha quedado precioso, donde todos los niños han participado, y hay bastantes actividades para mañana, y luego también tenemos la de los pitarreros, que será el domingo, que también participan. Va a haber, hoy también tenemos carrera, tenemos deporte y tenemos muchísimo folclore para mañana.